Pudiera ser que al valle me llame el Salvador, o que a la luz brillante del sol abrasador, si en sombra o en la luz, yo ciertamente sé que si Él va conmigo, doquier pronto iré. Si Jesús va conmigo, yo iré por doquier. Conmigo si Él va. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar con todos ustedes en este día de transmisión especial, en esta noche de transmisión especial con respecto a este evento que se ha organizado por medio de Mensaje de Salvación y por medio de Spreaker, por medio de su radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación. Estamos muy contentos con este espacio que se nos ha dado, con esta hora que se nos ha asignado. Agradecemos profundamente, mis amados hermanos, la oportunidad que se nos ha dado de compartir una parte de la palabra de Dios para esta hermosa noche. Joel Pérez, un saludo y un abrazo, hermano. Margarito, Dios lo bendiga, mi hermano, un abrazo, Margarito. Marlene Aguirre López, saludos, hermana, un abrazo. Josefina Talib, abrazo, hermana, saludos. Aida Sánchez, un saludo, hermana. Carmen Osuna, saludos, hermana. Samuel Cel Urizar, saludos, mi hermano, le mando un saludo muy grande. Y José Luis Sauceda, también un saludo muy grande. Paz Efraín Portillo, Imelda Sauceda, todos hermanos sean bienvenidos. Gracias por el favor de su atención y por hacerme el honor de estar conectados en esta transmisión especial en esta noche, ¿verdad? La participación de la Gran Comisión en esta noche. Bueno, pues agradecemos el espacio y la oportunidad de predicar esta noche con todos ustedes. Gracias, mis amados hermanos, por el espacio. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos al Padre en una oración. Margarito, sí, hermano, gloria a Dios. Saludos, mi hermano Joel. Oscar Muñoz, saludos, hermano, Dios lo bendiga. Leobardo Sosa, saludos, mi hermano. Dios me los bendiga. Sí, hermano José Luis, Dios me lo bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dar inicio a esta hermosa noche en donde la palabra de Dios va a ser expuesta por este siervo suyo, por este siervo del Señor. Vamos a orar para que sea todo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ir al Padre en una oración, hermanos. Oremos, disculpe usted, oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre, mi Dios bendito en esta hora, Santo Padre. Nos ponemos en sus manos, Padre hermoso, rogándole que bendiga esta hermosa noche, que bendiga su palabra, el mensaje que será expuesto. Le pedimos, Santísimo Padre, que no nos desampare y que nos lleve con misericordia hasta el día de mañana para adorarle y servirle. Gracias, Padre, por la oportunidad y bendición que usted nos está dando de ser partícipes de este seminario. Gracias, hermoso Padre, le damos en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, amados hermanos, damos inicio al tema que me compete hoy. Como ven, hermanos, fueron temas muy buenos los que se estuvieron dando, como lo es el bautismo del sufrimiento, el bautismo de la nube y el mar. Bueno, son los bautismos que vemos en la Biblia, ¿verdad? Hubo temas referentes a esto, el bautismo del sufrimiento, etcétera, ¿verdad? Cosas muy bellas y los bautismos por los muertos, etcétera, ¿verdad? Todo esto es muy edificante, hermanos, y muy útil para nuestra vida en Cristo. Ahorita vamos, conforme a lo que vayamos a leer, hermanos, les voy a dar el tema que a este servidor le toca, ya casi al último, falta por todavía una hora más, pero si no me equivoco, este es el último tema que es expuesto. Después creo que son cantos, no estoy seguro. Pero bueno, vamos al texto, hermanos, para entrar de lleno a la palabra de Dios, a nuestro tema que vamos a exponer
el día de hoy. La gloria y la honra, mis amados hermanos, sean para nuestro Dios. ¿Verdad? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según Mateo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Vamos a tomar lectura, hermanos, amados hermanos, ahí en Mateo capítulo 8, versículo 9 al 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Palabra de nuestro Dios. El bautismo de Juan, hermanos, era el modo en el que Dios daba la oportunidad al hombre de arrepentirse. Pero el mismo Juan el Bautista advierte que el que viene tras él es más poderoso que él. Y desde el versículo 10 dice: el hacha ya está lista para cortar toda raíz de todo árbol que no dé buen fruto, para ser echado, dice la Escritura, al fuego. Es entonces cuando comprendemos que el fuego no es lo que algunos grupos religiosos mal han informado. Dicen que el fuego es la purificación. Otros dicen que el fuego es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Otros dicen que el fuego es la pureza divina y que se va a manifestar ahí. Pero estos son errores doctrinales muy graves. Porque le voy a decir una cosa: la palabra de Dios es clara. Si fuera el poder de Dios para el perdón o el poder de purificación del Espíritu Santo, no estaría hablando que el hacha está lista para cortar la leña, ¿verdad? O para cortarlo como leña, ¿verdad? Lo que realmente es esta interpretación es algo muy importante, hermano. Dice la Escritura que Él va a ser el bautismo de fuego. Y este es el tema, hermanos, del que queremos hablar en esta noche. Este es el tema que se me ha asignado a mí para esta noche. ¿Sí? El bautismo de fuego. ¿Sí? Con esto vamos a dar inicio a la predicación que nos ha tocado dar para esta noche. Angélica González, Dios le bendiga. Francisca Delgado, un saludo. Gloria Salazar, buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Hermana Flor González, Dios le bendiga. Kennedy Tomás, saludos, hermano, Dios lo bendiga. Un abrazo a todos y gracias por el favor de su atención. ¿Sí? El bautismo de fuego es el tema que se me ha asignado para esta noche. Surge la pregunta, amados hermanos, ¿qué es el bautismo de fuego? ¿Qué es el bautismo de fuego? Número 1, hermanos, el bautismo de fuego es el infierno que Dios advierte. Cabe aclarar algo importante, hermano. La palabra infierno aparece en las Sagradas Escrituras algunas veces. Sin embargo, no es la traducción correcta para sus textos originales. En nuestro idioma se ha traducido a la palabra infierno. Sin embargo, la palabra infierno, hermano, es una palabra latina, la cual no viene escrita en los textos originales. La palabra correcta, hermanos, dentro de su griego original es Gehenna, ¿verdad? Es el Gehenna, lo que a nuestra traducción es el infierno. Pero finalmente, ¿qué es el Gehenna o qué es el infierno como a nosotros se nos ha traducido? Bueno, es el lugar de fuego, el que arde, el que quema, el que será una llama eterna, ¿sí? Es el infierno que Dios advierte, es ese fuego que Dios advierte y dice quiénes son candidatos al infierno, hermano, ¿sí? ¿Quiénes son candidatos al infierno? María Isabel Cruz Hernández, Dios le bendiga, hermana, gracias, le mando un saludo muy grande. El infierno, hermanos, que Dios advierte, el bautismo de fuego, es el Gehenna
o es el infierno, o es el lago de fuego que Dios advierte, y dice la Escritura quiénes son candidatos para ir al infierno. Primeramente, Mateo 25:41 dice que es reservado para el diablo y sus ángeles, hermano. ¿Sí? El bautismo de fuego, del que no se van a librar los primeros que no tienen salida, es el diablo y sus ángeles. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón Satanás ya no tiene escapatoria? ¿Por qué razón Satanás ya no tiene perdón? ¿Por qué razón Satanás ya no tiene otra oportunidad como la tenemos nosotros que estamos hoy en vida? La respuesta es muy sencilla. Satanás fue arrojado, según Ezequiel y según Isaías, fue arrojado desde el cielo porque era como un lucero de la mañana, algo hermoso. Era una luz bella, refulgente, de los consentidos del Padre, pero tanta fue su soberbia que quiso ser semejante a él y fue arrojado del cielo, fue expulsado del cielo, ¿sí? Pero dice la Escritura que ellos solitos se han condenado para ir a este lugar que es el lago de fuego, el infierno tan temido. Sí, Mateo 25:41, como decíamos, dice la Escritura que es el infierno que está reservado para el diablo. Perdón, hermanos, para el diablo y sus ángeles, ¿sí? Esto es algo importante que debemos nosotros conocer. ¿Quién más es candidato, hermano, al infierno, hermano? Primeramente, ya dijimos, es el diablo y sus ángeles. Número 2, hermano, son los que no se someten a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 8 y 9, dicen las sagradas escrituras, hermanos, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen el evangelio ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos al texto, hermanos, de la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice ahí la palabra de nuestro Dios. Dice ahí, en llama de fuego, para dar retribución, o sea, pago. Retribución es un pago a los que no conocieron tiempo pasado a Dios, pero dice un tiempo presente después, ni obedecen. ¿Conocieron? Ojo, fíjense qué interesante, hermano. Los que no conocieron, o sea, los que ya se murieron sin haber conocido a Cristo, sin haber conocido de Cristo, ni obedecen tiempo presente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, tiempo futuro, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? El bautismo de fuego, ¿qué es? Es el Gehenna, es el lago de fuego, es el infierno tan temido, a quienes Dios advierte quiénes son candidatos, hermano. Es el infierno tan advertido por la Biblia, porque dice la carta de Pedro que no quiere que ninguno perezca, ¿sí? El infierno es el que Dios advierte y son candidatos a él. El diablo y sus ángeles, los que no se someten a la voluntad de Dios, ¿verdad? También, ¿verdad? Los que no conocieron a Dios, los que ya murieron sin Cristo, los que no obedecen tiempo presente, sufrirán tiempo futuro pena de eterna perdición. También el libro de Apocalipsis, el libro de la revelación, hermano, de Jesucristo, dice en el capítulo 21, versículo 8, Apocalipsis 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Acuérdense que también en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, vuelve a dar una lista de quiénes son los que no son candidatos a heredar el reino de Dios. Sí, los que son candidatos a heredar el lago de fuego. Sí, es el infierno, el lago de fuego, tan temido, tan advertido que Dios
dice quiénes son esos candidatos, ¿sí? Pero también Dios advierte cómo es ese lugar, hermano. Dios advierte cómo es ese lugar. No nada más dice quiénes son candidatos a ello, hermano. También la Escritura dice que ese lugar, hermano, es algo tremendo, hermano. Algo horrible, ¿sí? Un lugar de eterna confusión. Esto suena como que algo, pues todavía más espantoso de lo que podemos imaginar, hermano. Sí, eso es algo muy serio, hermanos, en donde cada uno de nosotros debemos meditar en esto. El apóstol Pablo, acuérdese lo que dice a los Corintios: no erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los avaros, heredarán el reino de Dios, ¿sí? También Pablo, hermanos, da esa lista allá a los Corintios, pero hay algo más grave aquí, hermano. Aquí hay algo más espantoso, ¿sí? Generalmente, hermanos, no estamos acostumbrados a predicar a la gente lo que es el infierno, hermano, porque lo que queremos es ganar alma, no asustarlos, hermano, ¿sí? Pero estamos de acuerdo que también cuando se predica el evangelio, no solamente se tiene que hablar del gran amor de Dios, también es importante que hablemos de lo grave, de lo terrible, de lo espantoso que es llegar a este bautismo de fuego, que es la perdición eterna, hermano, ¿sí? Que es el castigo eterno. Es un lugar de confusión eterna. Le voy a decir una cosa, hermano. En el libro de Daniel, en uno de los grandes profetas, el profeta Daniel, un gran hombre de Dios, hermanos, en el capítulo 12, versículo 2, mire usted cómo dice la Escritura: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esto es la resurrección, hermano. Del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión perpetua. ¿Sí? Una confusión eterna, hermano, debe de ser algo terrible. No nada más el sufrimiento, sino no saber ni siquiera saber lo que está pasando, porque está hablando de un lugar de confusión eterna. Debe de ser algo horrible, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo recuerdo en algunas ocasiones de mi vida haberme dormido en la tarde cuando hay luz, a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Cuando era estudiante alguna vez me pasó así, o cuando trabajaba en alguna empresa, llegaba a las 4, 3 y media de la tarde, y cuando estaba uno desvelado, cansado, cualquier cosa, y te quedas dormido a la luz del día, y te duermes muchas horas y te despiertas a las 7, 8 de la noche, y abres los ojos y ya ves todo oscuro. Y es una confusión tremenda, hermano. No, yo no sé si a usted le ha pasado esto. Despiertas y dices: ah, caray, ¿qué horas son? ¿A qué horas? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? O sea, hay una confusión tremenda, hermano. O no sé si le ha pasado que se va a quedar a dormir a un lugar que no es su casa, donde lo hospedan en algún lado, y se queda profundamente dormido, lleno de cansancio, y cuando despierta como que se sale de control la mente, hermano. La mente le juega un truco y despierta y dice: ah, caramba, ¿dónde estoy? Y como que se acuerda en ese rato: ah, pues estoy aquí en casa de fulano, que me quedé a dormir, ¿verdad? Son confusiones tremendas, hermano, que en esos momentos se siente bien horrible, hermano. Se siente bien feo a veces estar en una confusión así. ¿Se imagina lo que dice Daniel 12:2? Que es un lugar de confusión perpetua. No solamente estar en el sufrimiento, no solamente estar en el castigo eterno, sino también en una tremenda confusión, ¿sí? Esto es el infierno que Dios advierte, el Gehenna que Dios advierte, el lago de fuego que Dios advierte, ¿sí? Primero advierte a los que son candidatos a ello, y también advierte cómo es aquel lugar, ¿sí? Advierte Dios cómo es aquel lugar. Rafael Rafita, un saludo, hermano. Marco Antonio Dávila, un saludo. Rolando Roblero, saludos, hermano. Raúl Echeverry, saludo, hermano. Vero Moreno, saludos, hermana
Dios la bendiga, un abrazo muy fuerte. ¿Sí? Entonces vemos, hermanos, cómo es el lago de fuego, el infierno tan temido, el bautismo de fuego es el que Dios advierte primeramente a quienes son candidatos a ir. Advierte cómo es aquel lugar tan horrible, ¿sí? Advierte cómo es ese lugar tan horrible. Dice la Escritura en Lucas 13:28 que es el lugar del lloro y crujir de dientes, hermano. Es el lugar del lloro y crujir de dientes. Vamos a Lucas, hermano. Lucas, capítulo 13, versículo 28. Vea usted lo que dice la Escritura. Lucas, capítulo 13, versículo 28. Dice ahí la palabra de Dios. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. ¿Sí? El lloro y crujir de dientes, ¿sí? Apocalipsis 19:20, hermano, lo define como el lago de fuego y azufre. Es el lugar de fuego y azufre, ¿sí? 19:20 de Apocalipsis lo describe como un lugar de fuego y azufre. Yo he escuchado muchas veces que dicen que Apocalipsis no todo es literal, o más bien dicho que no es literal. Pero Jesucristo desde los evangelios siempre habló de un lugar de fuego. El apóstol Pablo habló de un lugar de fuego. Y Apocalipsis nuevamente me habla de un lugar de fuego. Entonces, claro, no todo el texto bíblico de Apocalipsis viene a ser literal. Mucho es simbólico, pero yo le voy a decir una cosa. Cuando Apocalipsis habla de un lugar de fuego, está refiriendo y está dando la misma razón que la dio Pablo a los tesalonicenses, que la dio Jesucristo en Lucas 13, que la dio Jesucristo en Mateo 25, ¿sí? Que la da Daniel, ¿verdad? También porque describen este tipo de lugar con fuego, ¿sí? Entonces, primeramente, hermanos, hemos aprendido. ¿Qué es el bautismo de fuego? Es el infierno, el Gehenna que Dios advierte. Lo advierte y dice quiénes son candidatos a ir. Describe cómo es ese lugar. Número 2, hermano. Algo importante, hermano. ¿Sí? Segundo lugar, el bautismo de fuego, o el Gehenna, o el infierno, es el que Dios no quiere que se vaya toda la humanidad. ¿Sí? El apóstol Pedro es el texto que decíamos hace rato, hermano. Segunda de Pedro 3:9, dice el apóstol Pedro: Dios no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿sí? Ese arrepentimiento que el hombre necesita para ser salvo. Desde luego que el arrepentimiento es uno de los pasos, ¿sí? El arrepentimiento no llega a ser suficiente si no llegó a ser lavado con la sangre del Cordero, si no llegó a ser limpiado con la sangre de Cristo. ¿Se fija? Entonces aquí vemos una gran enseñanza, ¿sí? ¿Qué podemos decir, hermano? En el Evangelio de Juan, hermano, hablar del infierno por eso lo que yo les decía hace rato. Hablar del infierno, hermanos, muchas veces pensamos que es para asustar a la gente, o cuando empezamos a hablar del infierno es para condenar a la gente, y sin embargo no es así, hermano, ¿sí? Porque ya hablamos de quiénes son candidatos y que cómo es ese lugar, ¿verdad? Es el lugar que Dios advierte. Pero también, hermanos, estamos hablando del lugar al que Dios no quiere que nos vayamos. No quiere que nadie perezca ahí. Cuando dice la Escritura, no queriendo que ninguno perezca, como dice Pedro, está diciendo, no quiere que nadie se vaya a ese bautismo de fuego, a ese Gehenna, a ese infierno tan temido, ¿sí? Fíjese bien, Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, ni modo que no conozcamos, hermano. Juan 3:16, el texto que ya sabemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero,
Yo le voy a leer el versículo 17. Le voy a leer el versículo 17, lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Entonces, puede surgir una duda con esto, porque entonces la gente va a decir, ah, caramba, pues me estás diciendo que hay candidatos a ir al infierno, me estás diciendo cómo es ese lugar. Bueno, sí es cierto, pero para eso está el Hijo de Dios, para eso vino Jesucristo a este mundo, a morir en una cruz por nosotros, para que nadie fuera condenado. Los que se van a condenar son porque los que no, como vimos en Tesalonicenses, los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estos hombres son los que están como en la mira de Dios, ¿verdad? Por sus propios actos, no porque Dios los quiera condenar. Dios no quiere hacer esto. Dios no quiere que esto suceda, ¿se fija? ¿Sí? Romanos 5:8, hermanos, también ni modo que no sepamos, ¿verdad? En que siendo, ¿se acuerda cómo dice el apóstol Pablo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Dios no quiere, hermanos, que a pesar de cómo somos, Dios no quiere mandarnos al lago de fuego, al Gehenna, al infierno, ¿sí? Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjese cómo el apóstol Pablo se incluye, porque era lo justo, era lo correcto, estaba haciendo lo correcto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El infierno, el bautismo de fuego, el Gehenna, el lago de fuego y azufre, es el lugar que Dios no quiere que usted y yo vayamos, ¿sí? No solamente es el lugar advertido, es el lugar al que Dios no quiere que usted y yo pisemos, que usted y yo andemos. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, estando aún, Efesios 2:5, nosotros estando aún muertos en nuestros pecados y delitos. Acuérdese que la paga del pecado, dice el apóstol Pablo a los Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. ¿La muerte dónde, hermano? No la muerte física, está hablando de la muerte eterna, de la muerte en el lago de fuego. ¿Se fija? Qué tremendo, hermano, qué advertido, pero también qué grande es el amor de Dios, porque no quiere que usted y yo vayamos a ese lugar. Ese es el bautismo de fuego, aquel lugar en donde dice la Escritura, a donde van a ir todas esas cañas secas, hermano. Los que hemos tenido la bendición, hermano, el privilegio de viajar a la Huasteca, hace poco más de un año, fui a la Huasteca y llegamos con unas personas que muelen caña. Y toda la caña que muelen, saludos hermana Olivia, Dios la bendiga, Josué Bocanegra, saludos mis hermanos. Toda la caña, hermanos, hay un molino que pasa, unos rodillos o no sé qué sea, y muelen toda la caña para exprimirle al máximo el jugo. Después la caña sale toda apachurrada, hecha pedacitos, la tira larga. Ya no sale la caña dura, sale toda la cáscara apachurrada, seca, de que se le arrancó todo. Después esa caña seca, esa caña ya sin jugo, la avientan ahí en el sol. La avientan en el sol y obviamente y evidentemente se vuelve pura leña, hermano, se vuelve pura leña. Después de que esta leña está bien seca, la echan a un horno que tienen ellos para que se haga toda ese mismo jugo que sacaron, lo ponen en un horno con leña y toda esa misma, o sea, no desperdicia nada porque hasta la caña la seca la usan para el fuego, ¿sí? Pero yo cuando vi esta parte, yo dije, es así como Dios nos pone el ejemplo de ir al infierno, ¿sí? Es así, como Dios pone el ejemplo de cómo podemos nosotros llegar al infierno tan temido, al que Dios no quiere que usted y yo pisemos, ¿sí?
Dice la Escritura, echar al lago de fuego. ¿Sí? Francisco Javier, sí, hermano, le mando un fuerte abrazo, mi hermano, saludos. ¿Sí? Qué tremendo es, hermano, esto. Dios no quiere que usted y yo perezcamos, ¿verdad? Aún estando muertos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, porque el pecado nos mata, hermano, espiritualmente, hermano. ¿Sí? Lucas capítulo 9, versículo 60 dice: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira para atrás está apto para el reino de Dios, hermano. ¿Sí? Es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Cuando nosotros rascamos al pasado, estamos anhelando aquella vida anterior a la que Cristo nos ha dado ahora. Y este es un problema muy serio, porque a veces olfatear el pasado nos puede llevar a la condenación eterna, hermano. Esto es algo delicado, esto es algo serio, hermano. Dios no quiere, hermanos, que nosotros rescatemos o rasquemos aquel pasado. Le voy a decir una cosa. Cuando Jesucristo dice esta parte importante del arado, las dos manos se ocupaban, hermano. Las dos manos se ocupaban para llevar el arado, ¿sí? Si tú volteabas o ponías la mano para atrás, el camino se empezaba a desviar o se empezaba a mover, ¿sí? Había un hermano, un instructor en la escuela de donde estudiamos, que decía, si eres de rancho, conoces muchas cosas muy bien de la Biblia. El hermano era de rancho y obviamente le explicaba esto. Evidentemente yo no lo sé, ¿verdad? Porque yo no sabía muchas cosas de las que explicaba el hermano que venía de un ranchito, ¿verdad? Pero él explicaba esto, ¿verdad? Las dos manos las tienes ocupadas, ¿verdad? En el arado. Pero si tú volteas o se te ocurre hacer algo por atrás, el camino se te empieza a desviar, ¿se fija? Y es lo que dice Jesucristo, ninguno que poniendo su mano en el arado, pero mira para atrás, está apto para el reino de Dios, porque el camino se va a empezar a desviar. ¿No le ha pasado esto a los hijos de Dios que de repente avientan la toalla y ya no quieren ir? Deben de tener cuidado porque no están aptos para el reino de Dios. Se convierten en cierto modo también en candidatos al lago de fuego, hermano, ¿sí? Al bautismo de fuego. ¿Bautismo qué es, hermano? ¿Por qué se le tomó la palabra bautismo a esto, al castigo eterno? Bueno, es muy sencillo, porque es inmersión, es estar sumergido, ¿verdad? Cuando se habla del bautismo del sufrimiento, cuando Jesucristo dijo, de un solo bautismo tengo que ser bautizado, y esto es el sufrimiento, es porque él iba a estar inmerso, sumergido, hermanos, en el dolor. Porque los dolores que tuvo Jesucristo fueron profundos. Él estuvo sepultado completamente en el dolor, inmerso en el abandono, en el olvido, en la tortura. Pero también cuando la Biblia nos habla del bautismo de fuego, es porque estaremos, Dios no lo quiera, yo no, ¿verdad? Pero los que no obedezcan al Evangelio, ni conozcan la verdad, bueno, la Biblia advierte que estarán en un lugar que arde con fuego y azufre, ¿sí? Para esto debemos arrepentirnos, hermano. Es un paso para dar decisión a la salvación, hermano. Ojalá gente inconversa esté viendo este tema tan importante, hermano. Lucas 24:47 dice la Escritura: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mandamiento de Cristo era que empezaran a predicar el Evangelio para arrepentimiento, para perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Primera de Juan 1:7, hermano. Dice la Escritura que la sangre de Cristo nos sigue limpiando si permanecemos fieles ahí. Entonces esto es algo muy importante, hermano. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7
Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice la escritura, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Sí, hermano. Dios quiere esto para nosotros, hermano. No le hace que quizá la congregación no sea lo que usted esperaba. Ojo para recién convertidos. No le hace que quizá la iglesia de Cristo no es lo que usted estaba buscando. Usted estaba buscando a lo mejor un lugar de emoción, un lugar de aplausos, un lugar de sonido, de guitarra. Y a lo mejor no es lo que usted quería. Pero dice la escritura, si tenemos comunión unos con otros, ¿con quién? Con la iglesia. ¿Sí? La sangre de Cristo nos sigue limpiando. Esto es algo maravilloso. Es como aquellos años de secundaria, de prepa, aquellos años de escuela donde se hablaba del método de centrifugación, ¿se acuerda? Ahí en los años mozos de la prepa, ¿verdad? Que el método de centrifugación es que ponen el tubo de la probeta con la sangre, por ejemplo, y la meten a un disco donde empieza a dar vueltas y empieza a separar una cosa de la otra. Yo no sé para qué se haga eso, pero eso se le llama un método de centrifugación. Ponen a activar la sangre por medio de ese motor, hermano. Es lo que está diciendo aquí la escritura, ¿sí? Debemos mantenernos activos en las cosas de Dios para que esa sangre actúe, la sangre preciosa de Cristo actúe sobre nuestra vida, estando activos en ella, ¿sí? Es el deseo completo de Dios, hermano. Dios tiene el absoluto y gran deseo, hermano. El absoluto y gran deseo de que usted y yo estemos en la gloria con Él. Es lo que Él más quiere, hermano. Le voy a decir algo, Isaías 5:7 dice, deje el limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. ¿Sí? Es lo mismo que dice el apóstol Pablo a los Efesios, hermano. Efesios 2:5, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Cristo ha muerto por nosotros, aún estando en un pasado que quizá, al menos yo, que quizá me avergüence hablar de aquel pasado que yo tuve. Y no porque fuera un canalla de primera, hermano. Hay gente que yo veo que es más mala que de lo que yo fui en el mundo, hermano. Pero al menos yo me avergüenzo de lo que fui antes, de ponerme a los pies de Cristo, ¿sí? Puede haber gente que te diga, ay, pues si no eras un ladrón, pues si no eras un asesino, ay, pues si no eras un delincuente. Pues no, a lo mejor no era nada de eso. Pero a veces en la mente tenemos los pensamientos más negros que Satanás puede reventar en nuestra cabeza, hermano. Pero la sangre de Cristo es capaz de borrar toda esa cosa terrible que nuestro enemigo, que nuestro adversario nos puede dar, ¿sí? El bautismo de fuego es el lugar al que Dios no quiere que usted y yo pisemos. Gloria a Salazar, gloria a Dios, hermana, gracias, muchas gracias por su comentario. Es importante, hermano, esto, comprenderlo, meditarlo, profundizar en esto, hermano. Lo bello, lo maravilloso que es el amor de Dios, que es el lugar al que no quiere que usted y yo vayamos, ¿sí? Y número 3, hermano, ya para terminar, el bautismo de fuego, el Gehenna, el lago de fuego y azufre, el infierno tan temido, es una existencia real, es una existencia real, absoluta, es el lugar que de verdad existe, hermano, ¿sí? Le voy a decir una cosa. Una vez, en cierta ocasión, estábamos en un anexo predicando la palabra de Dios. ¿Y qué cree que uno de los muchachos, de los internos de ese lugar, dice,
levanta la mano, estaba un muchacho, un hermano estaba predicando pues del infierno, y levanta uno la mano y le dice, a ver, yo te quiero preguntar algo. Y le dice el hermano, sí, a ver, dime. Dice, ¿cómo que me hablas del infierno? ¿Tú conoces el infierno? ¿Tú ya fuiste ahí? Entonces, ¿tú por qué con tanta certeza hablas? Bueno, el primer punto que dimos es que es el lugar advertido. Yo no necesito ir para creer, ¿sí? Para mí es tan importante creer que Cristo resucitó como creer que existe un infierno, hermano, ¿sí? Es tan importante para mí creer que mi Cristo venció la muerte y fue muerto y resucitado al tercer día. Para mí es tan importante eso como creer que el infierno existe. Para mí es tan importante tomar la cena del Señor mañana o al ratito, ¿verdad? Si Dios nos lo permite. Tener mi comunión con Cristo. Para mí es tan importante tener mi comunión con Cristo porque está escrito que así tenemos que hacerlo, como lo es entender que existe un infierno temido, como entender que existe este lugar al que si Dios dice que así es que así es, ¿sí? Mateo 25:30, hermanos. Mateo 25:30 dice la escritura que son las tinieblas de afuera. Que son las tinieblas de afuera, ¿sí? O sea, no solamente son descritas como el lago de fuego, no solamente como el lugar de confusión, como decíamos hace rato allá en el libro de Daniel 12:2. También, hermanos, son las tinieblas de afuera. Debe de ser algo horrible, hermano. No, yo no me lo quiero ni imaginar. Hay que esforzarnos para nunca llegar a ese lugar, hermano. Para que jamás lleguemos a ese lugar, ¿sí? Son las llamas que nunca se apagan, hermano. Vamos primero a describir, hermanos, Mateo 25:30. ¿Cómo dice ahí que son tinieblas de afuera, hermano? Mateo 25 fuera. Mateo 25 fuera. 25:30, perdón. Las tinieblas de afuera. Mateo 25:30. Dice la escritura que son las tinieblas de afuera. Dice ahí la escritura. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Sí, hermano. Es el lugar que describe Dios así, hermano. ¿Sí? Es la existencia absoluta y real. Y aunque yo no he ido al infierno, no necesito ir para predicar que en ese lugar es el lugar advertido por Dios. Punto número 1. Al que Dios no quiere que estemos. Punto número 2. Y punto número 3, como decíamos ahorita, es la existencia a la que no quiere Dios que lleguemos. Es el lugar real absoluto. Son las llamas que nunca se apagan, hermano. Son las llamas que nunca se apagan. Mire usted, hermano, Marcos 9:44, dice la escritura. Marcos capítulo 9, versículo 44. Mire usted lo que dice ahí la escritura. Marcos capítulo 9, versículo 44, dice ahí la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, ¿sí? Si tu mano, vamos a leer desde el 43, hermano. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, hermano. Se fija, ese lugar que está ardiendo eternamente. Ahora, ¿qué decir de este texto tan importante, hermano? Yo he escuchado predicadores, con todo respeto lo digo, pero es un error, hermano. Es un error, con todo respeto lo digo. Yo he escuchado predicadores que dicen, no, es que la Biblia habla de literal cortar la mano. Espérame, hermano, no estamos hablando del Bronco. No estamos hablando del candidato que quería mochar las manos, hermano. No está hablando de algo literal. A lo que se refiere Jesucristo, hermano, es que tan doloroso es dejar el pecado, tan doloroso es dejar el pasado, tan doloroso es
renunciar a las concupiscencias y a los placeres que teníamos en el mundo, a las cosas diferentes que teníamos ahora con Cristo. Es tan doloroso dejarlo como si te estuvieras mochando la mano, ¿sí? No es un corte literal. Recuerde que Cristo enseñó muchas cosas en una forma figurada para entenderlo, hermano. Está diciendo, mejor es que te moches la mano por lo doloroso que es, hermano. Renunciar a ese pasado, a que todo tu cuerpo se ha llegado al infierno. ¿Sí? No estamos hablando de la justicia de aquel hombre, hermano, no. Estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Se fija? Estamos hablando de la justicia de Dios. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un día estaremos hablando de una clase especial de esto del gusano, hermano. ¿A qué se refiere? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Es importante. Es algo muy importante, muy interesante. Ya estaremos hablando de eso, hermano. ¿Qué expresión usaba el judío cuando hablaba de gusano? Ese lugar tan real, hermano, que es el castigo eterno. Judas versículo 7, perdón, dice la escritura que es aquel lugar de castigo eterno, hermano. ¿Sí? Y es importante que lo sepamos, hermano. Sí, es importante que conozcamos, ¿verdad? Porque si le queremos predicar a la gente que amamos, debemos de hablarles de este lugar tan temido, hermano. ¿Sí? Dice la escritura, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas de las cuales, de la misma manera que aquellos habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que compara, hoy en día ya Sodoma y Gomorra viene a ser una caricatura para lo que se vive hoy en nuestros días. Tanta cosa tan horrible que se ve, tanta inmoralidad. El día de mañana en la congregación vamos a hablar un poco de la inmoralidad, el peligro de la tentación. Todos esos temas los vamos a traer aquí al radio, hermano. El peligro de la tentación, ¿verdad? Y dentro de esa clase habla obviamente de lo que es inmoralidad, ¿sí? Siempre pensamos que la inmoralidad proviene de alguna cosa sexual o de algún placer sexual, hermano. Pero inmoralidad no es nada más eso, hermano. Si yo hablo mal de mi prójimo, puede ser inmoralidad. Si yo robo, es inmoralidad. Si yo soy corrupto, es inmoralidad. ¿Sí? Si yo soy mundano, si yo tengo una cara en mi casa y otra cara en la iglesia, es inmoralidad. ¿Sí? No nada más lo sexual es inmoralidad. ¿Se fija? Por eso debemos ser buenos ejemplos. Si soy un mal padre y si tengo cola que me pisen, puedo ser una persona inmoral. ¿Sí? Entonces, es importante meditar esto, hermano. ¿Sí? Dice por eso la escritura que es el lugar del castigo eterno, igual que Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Así que, hermanos amados, el bautismo de fuego es el tema que me tocó para esta noche. ¿Qué es el bautismo de fuego? Es el infierno que Dios advierte, el Gehenna que Dios advierte. Es el infierno que Dios no quiere para nadie. Es el Gehenna o el lago de fuego que Dios no quiere para nadie. Y número 3, es el Gehenna, el infierno, que Dios me dice que de verdad existe. ¿Sí? La Biblia, hermanos, es un catálogo de advertencia, también de bendición. Pero también es una advertencia importante para no caer en el lago de fuego, para que ni usted ni yo, que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, lleguemos a este lugar. Y si usted que me está viendo no está lavado en la sangre del Cordero, hoy es un día importante que usted obedezca al Evangelio. Hace rato en la campaña estaba platicando un hermano. De verdad que se derraman las lágrimas, hermano. Dice, yo tenía un estudio
Y al tercer estudio, ya para dar el cuarto estudio, mi estudio se me murió. Se le murió la persona con la que estaba estudiando. ¿Y sabe qué? Tristemente a mí, también se me murió un estudio en este mes. Sí, fue en este mes. Es algo muy doloroso, hermano. Es algo muy horrible. Es importante predicar el evangelio. Es importante hablarle a la gente, no nada más del amor de Dios, del perdón de Dios. A veces es importante tomar el tema importantísimo del bautismo de fuego. Que Dios me los bendiga y concluimos con este texto. Mateo 24, 27 dice la escritura, aquí concluimos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí, hermano? ¿Rápido? ¿No lo sabemos? ¿No lo sabemos? Pero así será. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y mando un saludo a Vinicio Manuel, a Virola Orlando, Katy Barrientos, saludos hermana Katy Barrientos, Juan Antonio Sauceda ya lo había saludado, sí hermano, Dios me lo bendiga. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, agradezco nuevamente el favor de su atención, y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima y bueno, en el Spreaker se ha concluido la pila, se me acabó la pila de la computadora, pero bueno, en la transmisión aquí estamos. Bueno, vayamos al Padre en una oración, hermanos, ya para despedir este momento. Que Dios los bendiga y vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su bello nombre. Mi Padre bendito, en esta hora queremos suplicarle que nos prepare para el día de mañana, para agradecerle y darle toda la honra y la gloria de usted como usted se lo merece. Mi Padre hermoso, le suplicamos que no nos desampare, que nos dé un inicio de semana agradable y extraordinario ante su presencia, mi Dios, y que le rogamos que su palabra hermosa more en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, le damos en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, igualmente, hermana, que Dios le bendiga, que tengan dulces sueños y que la palabra de Dios more con todos ustedes. Hasta luego, hermanos, y que Dios los bendiga y muchas gracias por el favor de su atención. Hasta la vista y que descansen y que la paz de Cristo more con todos ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos. Con gozo yo llevo mi cruz, es mi deber. Si Jesús va conmigo, yo iré.